Bueno, muchachos, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, profe, y vamos. Pero bueno, Buen día, profe. hola, buenos días. Dame un segundo. Tranquilo. Va a dar la... No hay video bien, que si le puedes contar a María que no hay video bien. No, ya está renotificado hace como una semana Ah, listo. que van a instalar televisor. La pregunta, ¿no vienen estudiantes o sí? Pues mira, ahí están. Porque si están solo virtuales no hay problema. Si no me avisa y le ubico otro salón que tenga pantalla para que le proyecte. No. Si no hay estudiantes, no, yo me pongo la tableta Ah, ahí. listo. Cualquier cosa estoy por ahí. Todo bien. Listo, Fabián, gracias. Buen día. Muchachos, qué pena con ustedes que no llegué ahí tan pronto, pero la chapa del laboratorio donde están las llaves del salón amaneció dañada, entonces no pude entrar a recoger las llaves. Me tocó ir a pedir un juego de llaves nuevo y pues la vuelta estuvo larga. Estuvo larga. Esto parece que ya estamos todos, bueno, o casi todos. No sé ustedes, Recording in progress. no sé ustedes allí qué piensan. ¿Hay retorno? ¿Bien retorno? ¿Me escuchan con retorno o no? No, profe. ¿Nada? ¿Todo correcto? No, profe, Sí. escucho bien. Ok, bueno muchachos, nosotros la semana pasada lo que quedamos era que íbamos a definir cuál iba a ser la estrategia. Entonces, ustedes me decían, no, porque es que todavía no hay nada seguro. En estos momentos ya parece que todo está seguro, entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a retomar las actividades? Profe, yo creo que como usted propuso lo de que comenzar desde el segundo. Entonces no hablamos tercera, no tomamos una primera nota, sino hacemos una semana de repaso del segundo tema. Pues si usted cree que es mejor, porque como nos dijo que hacían falta 2 semanas, entonces para no tampoco quedarnos nosotros sin tema. Pero lo que se había propuesto entonces, que usted ha dicho que era la opción más viable de tomar la nota del trabajo. ¿Tampoco? O no sé. Pues eso es lo que habría que entonces revisar. Pero de todas formas, esas notas de trabajos de primer corte se van a tomar para trabajo y quizzes, ¿no? Al final. Sí, esas notas van para, o sea, las notas que trabajo van como nota de quizzes. No van como nota principal, sino como nota de quizzes. Pues yo creo que Entonces, igual si se va a tomar en cuenta, pues se podría hacer como usted dijo, o sea, comenzar. vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una votación. Vamos a tratar de hacer lo siguiente.
Entonces, vamos a hacer una votación. Muchachos, hay una encuesta ahí, entonces yo les voy a pedir que votemos. Profe, en la segunda opción es la de, o sea, dejar la primera nota como la nota del trabajo, ¿o cuál opción es esa? No, pues no tomaríamos, pues pues decidamos qué se va a hacer, si se hace primera nota o no se hace. Pues es que si hacemos primera nota y hacemos la primera semana de repaso sería perder el tiempo para ver el segundo tema. Pero entonces podemos empezar el segundo tema y dejar la primera nota, la nota del trabajo. Entonces vamos a cambiar la encuesta. Vamos a cambiar la encuesta. Sí, profe, eso era lo que se había propuesto, pues lo que habíamos dicho que era como la mejor opción, ¿no? Que era pues dejar la primera nota como el trabajo y Esa es otra opción. hacer repaso del segundo tema y pues tener segunda nota. Esa es la otra opción. Entonces la otra opción es que dejar primera nota, dejar primera nota del trabajo del elevador y iniciar con la semana de repaso. Segundo.
Deme un segundo. Tengo que crear nuevamente la. Deme un segundo. La encuesta. Listo. Listo, muchachos, voten. Ahí están las tres propuestas.
Bueno, muchachos, apresurémonos. Quedan 3 personas por votar. Les agradezco que voten. Bueno, listo. Muchachos, ahí están los resultados de la encuesta. La propuesta ganadora es la propuesta, la número 2, que dice que se desea que se realice la semana de repaso del segundo tema, que se tome de primera nota el trabajo propuesto en la plataforma, y pues tiene el 75%. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe, señor. Entonces, denme un segundo acá. Denme un segundo. Sonido. Y sonido. Listo. Bueno, entonces quedamos así. Entonces, teniendo eso en mente, lo que vamos a hacer ahora es a- entonces vamos a iniciar con el repaso. El segundo tema que nosotros estábamos viendo era el de los tornillos de potencia. Entonces, ¿qué habíamos dicho de los tornillos de potencia? Entonces, de los tornillos de potencia habíamos dicho los siguientes. Habíamos dicho lo siguiente. Dame un segundo. Documents. Diseño de máquina. Manual de design. Here we go. Bueno, nuestro segundo tema son los tornillos de potencia. Entonces, para poder hablar acerca de los tornillos de potencia, vamos a lo que nosotros hacíamos era que describíamos las características de una rosca. Entonces, una rosca va a tener un diámetro menor, un diámetro de paso, va a tener el paso. ¿Qué será el paso? ¿Qué será el paso? Distancia entre cresta y cresta de la rosca.
La distancia entre dos filetes o entre dos hilos sucesivos, ¿cierto? Ese es el ángulo de ataque, que lo vemos allí, que son 60 grados, diámetro menor, diámetro mayor. El diámetro de paso, ¿qué será? O el diámetro primitivo de la rosca, ¿qué función cumple? Sobre él se ejercen las fuerzas que actúan en el tornillo. En Muy la bien. rosca. Ese es el que Diámetro de hace, diseño. que transmite la carga. Entonces ustedes van a encontrar dos tipos de roscas. Unas roscas que van a ser bastardas y otras roscas que van a ser finas. Las finas, lo que decíamos era que esas roscas eran las que se utilizaban en juntas de presión. Y las gruesas o las bastardas en juntas de apriete o de amarre, de carga y ya. Bueno, ¿qué situación particular encontramos acá? Pues entonces que vamos a encontrar básicamente dos sistemas. Vamos a encontrar, lo que decíamos era que teníamos un sistema que venía en pulgadas y un sistema que venía en milímetros. Un sistema que venía en milímetros. Es que las roscas en milímetros eran roscas que eran mucho más precisas que las roscas que venían en unidades de pulgadas. ¿Qué otra situación establecía esto? Establecía un estándar. Entonces, que de acuerdo al diámetro del redondo iba a tener el paso. Entonces, eso lo que establecía era un estándar con respecto al tamaño del tornillo o del perno. Y decíamos que había una gran diferencia entre lo que era un perno y lo que era un tornillo. Decíamos que un perno estaba compuesto, perdón, qué pena que voy rápido acá. Un perno es un elemento sólido que está compuesto por una parte sin roscar, una parte roscada y una cabeza. Perdón, ese es un tornillo. El tornillo está compuesto por la cabeza, la parte sin roscar y la parte roscada. Y el perno es el conjunto que tiene la tuerca y la arandela. Entonces yo iba a tener juntas apernadas, estaban compuestas por pernos, entonces el perno era el conjunto del tornillo, de la tuerca y de la arandela. Y que íbamos a tener tornillos simplemente, entonces que habrá una gran diferencia entre un perno y un tornillo. Bueno, ese tipo de roscas eran muy diferentes a las roscas que se utilizaban en los tornillos de potencia. Entonces, lo que decíamos nosotros era que los tornillos de potencia eran sistemas que lo que hacían, ¿qué función cumplían? Entonces, aquí teníamos un tornillo de potencia. Y entonces veíamos la definición del tornillo de potencia. ¿Cuál es la mejor definición que existe para un tornillo de potencia? Profe, es un tornillo que genera movimiento axial a partir pues de movimiento rotatorio, ¿no? Pues muy bien, entonces convierte el movimiento de rotación en movimiento de traslación. El movimiento de rotación que yo tengo acá de la tuerca va a hacer que el tornillo se traslade. Pero para que esa situación ocurra, ¿qué debe suceder? Entonces debe de haber una carga. Debe de haber una carga P. Y esa carga P debe generar ¿qué? Una fricción acá. Entonces, para que esa fricción se genere, debe haber ¿qué? Un deslizamiento. Entonces, por eso es que aquí tenemos un rodamiento de empuje, no un rodamiento de carga axial, sino un rodamiento de empuje. Observen la condición de carga que está ejecutada sobre el rodamiento. Este rodamiento permite que la tuerca gire. Y si aquí hay un peso, entonces el coeficiente de fricción lo que va a hacer es que va a permitir que el tornillo suba. Entonces, que teníamos allí varias situaciones. Entonces, cada una de ellas estaba condicionada por el tipo de rosca. Entonces, cuando tengo tornillos de potencia, yo puedo tener roscas de perfil cuadrado, roscas de perfil trapezoidal,
como esta, roscas Acme, o roscas de diente de sierra. ¿Qué diferencia hay entre cada una de esos tipos de rosca? Pues su geometría, ¿no? Que recibe. ¿Cómo? ¿Qué decíamos? ¿Cuál era la principal diferencia? La geometría y la forma en la que reciben las cargas. Entonces, la forma en la que se recibe y que soporta la carga. ¿Cuál soportará mayor cantidad de carga? Creo que habíamos dicho que la mejor era la Acme. Entonces, la mejor era la Acme, ¿por qué? Porque soportaba carga en las dos direcciones, ¿cierto? Tanto hacia derecha como hacia izquierda. Y el proceso de fabricación, como el ángulo no era cerrado a 90 grados, el proceso de manufactura podría ser muchísimo más sencillo. Entonces, ¿cuál es el proceso de manufactura de fabricación de estos tipos de rosca? Hemos dicho acerca de eso. ¿De cuántas formas puedo fabricar una rosca? ¿De cuántas formas se puede fabricar una rosca, muchachos? Profe, pues yo pensaría que pues es diferente, por ejemplo, si es una rosca externa y una rosca, o una rosca interna, ¿no? Y las roscas externas, pues yo imagino que con un proceso de mecanizado por torneado o una cosa así. Por ficción, ¿no? ¿Cuántos tipos de roscas puedo yo fabricar? Entonces, tenemos básicamente dos grandes tipos de roscas. Unas roscas que van a ser las roscas perfiladas, entonces a través de pastillas, roscas perfiladas a través de pastillas, o roscas laminadas. ¿Cuáles son las roscas laminadas? Pues las roscas laminadas son las que se hacen con laminadores. Entonces, a través de unos machos o unos dados, yo puedo hacer una lámina. Entonces, observen estas roscas que tenemos internas acá. Están hechas ¿con qué? Con un dado laminador. Entonces, yo puedo tener un dado laminador que sea interno, o puedes tener un que sea interno, como es en este caso, o puedo tener un dado laminador que sea externo. En este caso, aquí el vendedor vende pastillas que me permiten perfilar las roscas. ¿Qué diferencia hay entre una rosca perfilada y una rosca laminada? ¿Qué diferencia habrá? ¿La precisión? No. Sí, la resistencia. ¿La qué? La resistencia. La resistencia, ¿cierto? Y la resistencia. ¿Cuál es la diferencia entre las dos figuras? ¿Cuál es la diferencia que ustedes observan entre esas dos figuras? Entonces, a la derecha tenemos una rosca que está
laminada. Entonces, cuando la rosca es laminada, se genera un esfuerzo de fluencia por deformación a lo largo de ¿qué? De toda la hélice de la rosca, de todo el perfil. Mientras que cuando tengo una rosca que ha sido perfilada o cortada, ¿qué es lo que le va a suceder a esa rosca? ¿Tiene más puntos críticos? Entonces, este tipo de rosca genera concentradores de esfuerzo en los cuales no se ha generado información. Cuando tú deformas un material como el que está aquí al lado derecho, la resistencia de la rosca va a ser muchísimo mayor. ¿Mm? ¿De qué depende el acabado? Muy bien. Bien. El acabado, bueno, el acabado va a ser diferente. Sí, efectivamente, ¿cuál tendrá mejor acabado? ¿La rosca laminada o la rosca perfilada? La rosca laminada va a tener un mejor acabado debido a que el proceso de fluencia lo que hace es que deforma el material hasta el punto máximo. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo funciona ese proceso? Paso 3 o 4 dados o 4 machos sobre los cuales voy a ir generando la rosca. Ya eso no sale de una, eso es lo que uno ve, ¿cierto? Bueno. Bueno, ¿qué más decíamos? Entonces, ¿qué observábamos acá? Que este tipo de rosca es bien particular, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito yo acá para que todas las roscas me queden iguales? ¿Qué necesito hacer para que todas las roscas queden iguales? Lo que yo necesito hacer es tener una herramienta. Entonces, en este PDF de un vendedor de pastillas, él efectivamente ya tiene algunas situaciones normalizadas. Entonces, las de propósito general, Whitworth o isométricas a 60 grados. Tuberías, Whitworth a 55 o Whitworth a 60. Observen que todas esas tuberías están ¿qué? Normalizadas. ¿Por qué la herramienta de corte que utilizo para fabricar una rosca es una pastilla? Pregunta. ¿Por qué será una pastilla? ¿Qué diferencia hay entre una pastilla de tungsteno y una herramienta de acero rápido? La pastilla de tungsteno está diseñada exclusivamente para hacer contacto con el material y para devastar. No, ¿cuál es la principal razón? Los acabados, las tolerancias. No, El desgaste. por el desgaste. ¿Cuál es el desgaste de la pastilla?
Entonces la pastilla es un elemento de cero mantenimiento, entonces yo no voy a apilar la pastilla nunca va a perder el filo y ella pues me va a permitir tener siempre el mismo proceso de fabricación. Entonces observen, perfilado, corte, moldeo, en el caso de los plásticos, y laminación. Esas son las tres maneras de realizar la rosca. Tres maneras. ¿Qué nos dice esa imagen? Que puede ser de dos formas, cuando la herramienta gira y cuando la pieza gira. ¿Y cuándo la pieza gira? Cuando es con pastillas. Cuando es con pastilla. ¿Y cuándo la herramienta gira? Cuando el proceso es laminado. Observen que aquí yo no tengo pastillas, sino que estoy laminando la rosca. Este que tenemos aquí es un macho. O sea que esta operación aquí es manual y esta operación que yo tengo aquí es automatizada. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que cuando yo voy a fabricar un tornillo de potencia, ¿qué debería de tener? ¿Qué debería de tener? Debería de poder tener ¿qué? La herramienta para poder fabricar. Y es que depende que yo tenga la herramienta, entonces que conozca que el paso. Entonces observen que de pronto no es tan sencillo tener todos los herrajes y tener todos los sistemas de anclaje para poder mecanizar. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de pensar en qué, en diseñar, ¿en qué debo pensar? Debo pensar en qué herramientas tengo para poder fabricar. Entonces aquí este fabricante de pastillas lo que nos está mostrando es las diferentes formas de mecanizar roscas o de fabricar perfiles. Bueno. Bueno, entonces volvemos a los tipos de rosca. Efectivamente, esta es la que va a soportar mayores esfuerzos debido a que está mejor preparada para poder fabricar, para poder resistir las cargas. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de rosca no se puede fabricar de manera laminada, hay que fabricarla de manera perfilada, entonces a través de ¿qué? De una pastilla. Bueno. Hablamos del torque. Estas dos tablas que encontramos allí en el libro de Norton son las tablas para roscas triangulares. Y existe una tabla particular para roscas Agni. Para roscas Agni. Observen que los pasos están directamente, o el número de hilos por pulgada está directamente relacionado con el tamaño de la rosca. El tamaño de la rosca. ¿Qué más encontramos acá? Pues lo otro que decíamos es que ¿dónde los utilizamos? Entonces, estos sistemas de tornillos de potencia se utilizan básicamente en sistemas servos.
o en servomotores o en posicionadores. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funciona? Dame un segundo. Estoy en fila. Bueno, entonces de lo que nosotros habíamos hablado era acerca de los grados de libertad. Entonces habíamos hecho un matachito y este monachito aquí lo que nos decía era que tú podrías tener 3 grados de libertad, uno en X, otro en y otro en Z. Estos primeros 3 grados de libertad te iban a costar entre 70 y 80.000 dólares. Y que estos grados de libertad a ti te iban a permitir recorrer el plano, básicamente. Entonces yo iba a poder hacer barrido XY y en Z. Entonces yo puedo bajar una determinada profundidad. ¿Cuál es el punto? El punto allí es que esta profundidad que yo bajo no me permite interpolar coordenadas en la dirección vertical, o sea que si yo en algún momento desease hacer este valor de ZX o de ZY, no lo podría hacer. Para poder hacer eso, entonces debería poder necesitar un cuarto eje. Ese cuarto eje me va a costar entre 60 y 70.000 dólares adicionales. ¿Y esa situación de dónde viene? Básicamente que yo debería de tener un programa que me interpole la coordenada
con respecto a la profundidad. ¿Qué otra solución se puede encontrar a este problema? ¿O ustedes ven que se encuentra en este problema? ¿Cómo funciona el servo acá? ¿Cómo funciona el servo acá? Entonces el servo empieza a hacer los recorridos, ¿cierto? Y en la medida entonces que hace la primera capa, desbasta, ¿cierto? Hasta que ella ahí ya termina. Después de que ha acabado la primera capa, entonces ¿qué hace? Baja, ¿no? Entonces yo le doy aquí un valor en Z y vuelve y desbasta, ¿cierto? Y vuelve y hace. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, que la situación cómo me va a quedar por escalones, ¿cierto? El desbaste de la superficie va a ser escalonado. ¿Y eso es por qué? Porque solamente tengo 3 grados de libertad, X, Y, Z. Si yo quiero que la superficie me quede circular, debería de poder, ¿qué? Interpolar ese valor, ¿cierto? Pero para eso entonces necesito un cuarto E. ¿Qué nos dice esto? Que de pronto la situación ahí no va a ser ¿qué? Tan sencilla. ¿Qué debería de ser lo más fácil? ¿Qué debería de ser lo más fácil? Sebastián, ¿qué debería de ser lo más fácil? Profe, pues quizás lo más fácil sería así o sea, hacer el ahorro y comprar el cuarto grado de libertad, pero pues también sería muy costoso. Bueno, ahí nada es gratis en esta vida, ¿no? Nada es gratis. Ahí la realidad es que si vas a comprar el cuarto eje, le tienes que pedir permiso al Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque ese perfil te permite fabricar misiles, te permite fabricar alaves de aviones, o sea, las alas, los perfiles de las alas, tú no los puedes fabricar con un centro de mecanizado de 3 ejes, necesitas uno de 4 ejes. ¿Cuántas empresas en Colombia fabrican aviones? ¿Tienen permiso para fabricar aviones? Esa es la pregunta. O avionetas. Hay más de 4. Quedan todas en Cali. Quedan todas en Cali. Yo hace algunos años estuve visitándolas y se sorprende uno de la cantidad ahí de ingeniería tonta que tiene la fabricación de una avioneta. Y es muchísimo lo que ayuda. Muchísimo. Profe, en la Mesa de los Santos hay un señor que hace avionetas. ¿Hace avionetas? No lo Sí. conozco.
tiene un hotel. Yo me quedé en ese hotel hace como una semana y tiene como un museo de aviones y esa vaina. Pero él fabrica Sí, o sí, las él, él, colecciona. él las hace, él las hace. Pues hacer una avioneta no tiene mayor misterio. Lo que se da uno cuenta es que lo que hay ahí es un sistema hidráulico que es el que controla los álabes, los altímetros, los medidores de presión de las bombas, los sistemas de apoyo, porque claro, usted allá no se puede quedar sin, sin dirección ni sin el tren de aterrizaje. Y se dan cuenta que hay gente que le ha metido la ficha y esa industria ha salido adelante. ¿Y qué es lo que usted ve ahora? Pues lo que ve ahora es que usted lo que hacen allá es con el CNC hacer el modelo sólido. Y ese modelo sólido esto hacen el negativo. Entonces tú haces un negativo de madera, un negativo en icopor o un negativo en fibra de vidrio. Y encima de ese negativo fundes el molde y sobre ese molde entonces se vacía una lámina, sea en Kevlar, en fibra de carbono o en fibra de vidrio. Y con eso usted hace el bastidor. Entonces, los sistemas de corte o de fabricación han cambiado mucho. Lo que se da uno cuenta es que los chinos le llevan a uno una ventaja fuerte porque ellos, los sistemas coordenados XYZ que tú ves ahí, ellos, ese problema ya está resuelto. Entonces lo que tú haces es tener un control y tú sí podrías tener una mesa de corte plana en la que hagas los soportes completos de la aeronave. ¿Qué nos haría falta ahí? La estrategia de vuelo. Entonces, que alguien que sepa volar, que sepa cómo funcionan las condiciones de viento, se le mida a hacer la tarea de construir, de fabricar y de hacer. Yo hablaba con un compañero, Fernando, él se fue para Canadá y él decía, hace más de 30 años, él decía, no, los campesinos de acá son diferentes a los campesinos de Colombia porque los campesinos de acá tienen 2 avionetas, tienen una flota de mulas, tienen almacenamiento. Ellos incluso hacen toda la parte de sembrado con sistemas automáticos, todos autónomos. Claro, la ventaja de la topografía que usted allá no encuentra montañas, todo es plano. Mientras que acá cuando usted va a sembrar, es en una loma o el único sitio plano va a ser el llano, o la sabana de Bogotá, pero el resto de zonas cultivables todas son montañas, entonces eso hace que la agricultura sea más difícil de controlar. Pero entonces, claro, la industria se desarrolla al ritmo que la gente progresa y si a la gente le va bien, entonces la industria produce más. ¿Dónde encontramos estos sistemas? Estos sistemas los encontramos básicamente en procesos de sistemas de fabricación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? El número de vueltas de la tuerca me permite controlar la distancia que se va a mover la mesa de trabajo. Entonces, si esta que tenemos aquí es la mesa, yo podría controlar lo que se mueve hacia X o lo que se mueve hacia Y o lo que se mueve en Z. Entonces, el sistema de posicionamiento de la mesa lo que me va a decir es cuántas revoluciones debe dar la tuerca para que el tornillo se desplace. Eso entonces me lleva a una conclusión, ¿cuál es? Que siempre que yo voy a comprar un centro de mecanizado, entonces efectivamente debo revisar los grados de libertad y debo de saber qué tan grande va a ser, cuán grande va a ser el tamaño de la mesa de trabajo. Entonces el tamaño de la mesa
el peso que va a soportar la carga, el número de operaciones que va a ejecutar la herramienta y el número de grados del nivel. Esa es la manera de comprar un centro de amortiguación. ¿Qué otra situación veíamos acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay preguntas, muchachos? Entonces, ¿cómo funciona un tornillo? ¿Cómo funciona un tornillo? Entonces, un tornillo de potencia. Un tornillo de potencia. Tornillo de potencia. Deme un segundo. Un tornillo de potencia. Aquí tenemos el tornillo. Y aquí tenemos la unidad. Entonces, el tornillo, ¿cómo funciona? El tornillo normalmente va a trabajar ¿a qué? El tornillo de potencia generalmente debería de poder trabajar o a tensión o a compresión. Entonces, cuando trabaja a tensión no tiene ningún problema. ¿Cuál va a ser la situación crítica? La situación crítica va a ser cuando el tornillo trabaje a compresión. ¿Por qué? Porque yo debería de poder yo debería de poder establecer cuál va a ser el contexto de operación de ese elemento. Bueno, nosotros en nuestra resistencia de materiales que vemos el último tema, que es la parte de columnas. Y allá que vemos, allá vemos que tenemos al menos 3 tipos de columnas. Entonces, unas que son las largas de Euler, otras que son las intermedias de Johnson y otras que son las cortas. Hay unas columnas particulares que son las que están soportando carga excéntrica. ¿De qué depende que un tornillo falle o no? La variable principal es la relación del Beltrés. La relación del Beltrés relaciona la longitud del tornillo con el valor de K, que es el radio de giro. Ese radio de giro es la relación que hay entre I y A. ¿Quién nos dice esto? ¿Quién nos dice esto? Aquí tenemos una columna que está sometida a una carga de compresión que presenta un fenómeno de pandeo, que es básicamente una condición de que de empotramiento tengo el cortante y el momento. Si yo corto la viga acá o la columna acá, lo que voy a obtener es que un valor de deformación máximo con respecto al valor de carga. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Pues básicamente que se resuelve una ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial que se resuelve allí?
¿Cuál es la ecuación diferencial que se resuelve allí, muchachos? Si no estoy mal, no era I por dy es igual al el valor de la fuerza o el momento acompañado en su índice. Es que M sobre E por I era igual a quién? ¿A D2 de quién? A 2 de Y en dx2, ¿cierto? A 2 de Y en dx2. Que esa es la misma ecuación de quién? Uno ve allá en su transferencia de calor, ¿cierto? Que dice que d2 de T en dt o d2 de T en dx es igual a quién? A Q, ¿cierto? Que el calor es igual a K por la derivada segunda de la variación de la temperatura, sea con respecto al tiempo o con respecto al espacio, dependiendo si el fenómeno es que transitorio o si el fenómeno es estacionario. Entonces aquí las ecuaciones diferenciales son todas las mismas. ¿Qué fue lo que encontró este señor Euler? Entonces él dijo, esta ecuación que nosotros tenemos aquí es una ecuación de valor frontera. Una ecuación de valor frontera. ¿Por qué? Porque yo sé que para X o para Y, para Y igual a 0, X debe valer 0. Y que para Y igual a L, X debe valer 0. Pero lo que más encontró él, entonces dijo, para Y igual a L medios de Y de X debería de ser para 0. ¿Y este punto qué representa? Entonces, este punto de acá representa el punto de máxima deflexión. ¿Yo qué debería de poder hacer aquí?
¿Qué debería poder hacer acá? Perdón. Tuvimos no hay no tenemos y igual a remedios, sino sí. Para x, para y igual a 0. Vamos para poder hacernos a una idea. Este señor es este señor. Poder decir aquí. Si este señor le debería decir para x igual a 0, y igual a 0. Para x igual a n, y, 0. Pero para x igual a n menos de y de x es igual a 0. Si trata entonces aquí de resolver, yo debería de poder decir aquí que x igual a n sobre e por i más c sobre 1x más que más, perdón, 1 por x más c sobre 1. Y entonces debería decir aquí que y es igual a n por x cuadrado sobre 2 más c sobre 1x más. ¿A qué conclusión llegó Euler después de resolver? Entonces él dijo, resolviendo este valor de momento, entonces despejando el valor de P, él dijo que esto era I cuadrado por E por I sobre L al cuadrado. O que el valor de P debería de ser I cuadrado por E por A sobre C. Y entonces él dijo que esta condición se cumplía pero esa condición de Euler, ¿dónde la encontramos? Esa condición de Euler la encontramos en dónde. Esa condición de Euler, ¿dónde la encontramos? Aquí está.
Entonces, esa condición de Euler se cumple para unos determinados valores de quién? De SR, que es la relación del vector. ¿Qué quería decir? Que ese valor de pi cuadrado por e por a sobre SR al cuadrado iba a ser, se iba a cumplir para unas columnas que fueran ¿qué? Muy largas o muy esbeltas. ¿Sí? O sea que una columna entre más se parezca a una columna, más Euler va a ser. Y entre más corta o entre menos se parezca a una columna, va a ser o una columna de Johnson, que va a ser una columna intermedia, puede ser esta, o una columna corta. ¿Cuál era el punto de inflexión? Entonces, este punto es en el cual el valor del esfuerzo es la mitad del valor del esfuerzo de compresión. Entonces, lo que decíamos en ese momento es nosotros acá en ese momento es lo siguiente. Entonces, nosotros podríamos decir aquí que el valor de la carga crítica sobre el área es igual a Q cuadrado por E sobre SR cuadrado. Y si yo asocio este valor de carga crítica al valor de SYC, yo debería de poder decir aquí que SYC es igual a Q cuadrado por E sobre ese valor es medio, ¿cierto? SYC sobre SR. Entonces yo podría decir aquí que SR al cuadrado debería de ser igual a Q cuadrado por E sobre SYC. Este valor de SR, que tenemos allí, observen que es el valor máximo o el valor frontera en el cual yo podría encontrar una columna de 1. Entonces, por encima de ese valor, ese valor de SR, que es el punto en el cual decimos nosotros que va a valer pi cuadrado por E por 2 sobre SYC. Este valor, si el valor del test que nosotros calculamos nos da menor, nos debería de dar, que es de Johnson. Pero si ese valor nos da mayor, la columna que tendríamos allí sería una columna de Euler. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos está diciendo esto? Observen, tenemos y más o menos en este punto vamos a ponerle aquí SRJ. Este valor de acá es este. Hacia este lado que tengo, por debajo de este punto que tengo, Johnson, o las columnas cortas. O las columnas cortas. ¿Y eso por qué sucede? Entonces, ¿de qué dependerá la resistencia de una columna? Yo les pregunto, ¿de qué dependerá la resistencia de una columna? ¿De su esbeltez? Mucho más allá. Profe, de pronto de la forma en la que De falla. la geometría, de la sección. El De material la y del geometría de área. la sección. Muy bien. ¿De qué más? ¿Del material?
Bueno, observen, de pronto ahí las propiedades mecánicas del material son bien particulares, porque observen, si yo hago aquí una curva de esfuerzo de formación y la relaciono con este señor, lo que me está diciendo la teoría que es que hay una relación directa entre las columnas de Euler y el modelo lineal de carga. Observen que aquí ¿cuánto vale? En este punto el valor de E va a ser constante. ¿Se observa ahí? Cuando él supera aquí la afluencia, y yo le pongo aquí SD, aquí entonces la columna ya va a dejar de ser ¿de qué? De Euler, y va a ser parte ¿de quién? De Johnson. ¿Y eso es debido a qué? A que el valor de E está cambiando. Eso lo que me debe decir a mí es que todas las columnas de acero deberían ¿de qué? De soportar la misma carga. ¿De qué dependerían solamente? De la sección crítica, que es la relación ¿de qué? De esbeltez con la longitud. Pero independiente de si es un acero inoxidable o de si es un acero al carbono, la sección crítica con base en el valor de E, que para los aceros va a ser más o menos el mismo para todos, la columna debería ¿de qué? De presentar la misma resistencia. Si estoy ¿en quién? En Euler. Pero si ya me voy para Johnson, observen que el valor de E va a cambiar. Y entonces no será lo mismo tener una columna corta o intermedia a tener una columna larga. Entonces la diferencia entre tener columnas cortas o intermedias y columnas largas es tener ¿qué? Modelos lineales de comportamiento o modelos no lineales de comportamiento. ¿Cuál es el punto acá? El punto acá es de pronto entonces poder decir cómo se va a comportar el tornillo. Entonces, si el tornillo se comporta a compresión, yo debería de determinar que la condición de carga con base ¿en quién? En la relación de esbeltez. Entonces, si yo tengo la resistencia del material, yo podría con base en la longitud establecer que un área mínima, si yo sé que la columna que tengo allí es larga. Si es corta, entonces debería de utilizar ¿qué? O intermedia, entonces debería, si es corta, entonces debería de utilizar la fórmula de esfuerzo de formación, P sobre área y ya. Si es intermedia, entonces debería de utilizar Johnson. Y si es larga, Euler. ¿A qué se resume todo esto? Básicamente a que usted, cuando está diseñando, sepa en dónde está, si está en la sección lineal o está en la sección no lineal. Las columnas lineales son las columnas de Euler. Básicamente, ¿por qué son lineales? Porque el valor de E, que es el módulo, va a ser ¿qué? Constante. En las no lineales, ¿qué le sucede al módulo? Cambia. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Básicamente porque el perfil o la pendiente de la curva va a cambiar. Y entonces ya no puedo utilizar esta recética, que es la que nosotros vemos en todos los libros de resistencia de materiales, sino que nos tocaría cambiar el modelo. ¿De qué depende esta condición? Básicamente de la frontera. Entonces, ¿qué decíamos acá? Entonces, que estamos resolviendo una ecuación de valor frontera, que dependiendo del tipo de condicionamiento, entonces voy a tener el tipo de solución. Entonces tengo una columna que está simplemente apoyada, simplemente apernada, que está empotrada y libre, que está empotrada y apernada, o que está doblemente empotrada.
Exactamente, André Felipe, es el mismo principio de inestabilidad elástica. Es el mismo principio. Entonces la columna se pandea básicamente ¿por qué? O porque mecánicamente el material se comporta de una forma, o porque matemáticamente el material genera una función que se conoce función de inestabilidad. Y entonces en nuestro caso, que somos mecánicos, pues elástica o viscoelástica o viscoelastoplástica, dependiendo del tipo de comportamiento, tú decides ahí. Las soluciones a estas ecuaciones están planteadas con base en las longitudes equivalentes. Recuerden que tenemos allí que dice que es pi cuadrado por E por I sobre L, y esa L es la longitud efectiva. ¿Cómo funciona aquí la longitud efectiva? ¿Qué función cumple la longitud efectiva acá en estos modelos? ¿Qué función cumple? Díganme algo, muchachos. Profe, pues ahí es como la longitud efectiva viene siendo como un valor teórico que La se longitud establece. efectiva viene siendo el factor de seguridad. Entonces observen, cuando yo tengo, entonces aquí está la Sociedad Americana de Fabricantes del Acero o de Constructores del Acero, fabricantes del acero o de las estructuras en acero. Observen, si la longitud efectiva es igual a L, tengo un factor de seguridad 1 para juntas que simplemente apoyadas, simplemente apernadas, libre y fija. Entonces observen, los valores recomendados por la ISC cuando tengo libre es 2.1. No es 2 veces, sino 2.1 veces. ¿Cuál es esa? Fijo y libre. Fijo y libre. Fijo y libre. O sea, cuando tengo empotrado y tengo libre. Pero la del valor conservador es 2.4 veces. Si yo hago ese valor de la longitud 2.4 veces, ¿qué estoy haciendo? Estoy asignándole un factor de seguridad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el valor de Euler va a ser ¿qué? Crítico en 2.4 veces. O sea que el factor de seguridad yo no debería de aplicarlo en el cálculo de los esfuerzos, sino que debería de aplicarlo en el desarrollo geométrico, que es lo que me va a dar ¿qué? La condición segura de operación. El día de mañana que ustedes estén haciendo su casa, entonces van a ver que los fabricantes los vendedores del acero, ya si usted va a diseñar y a construir su casa y usted no le quiere pagar a un ingeniero, lo que hacen es que los hombres ya tienen dimensionados o determinados las cantidades de acero que debe de ir por cantidad de concreto o de cemento, no mucho de arena y de cemento que va a ir ahí. Fabricar una casa de un solo o de 2 pisos es una situación ahí muy breve. ¿Por qué? Porque las cantidades de acero por unidad de área ya están determinadas, entonces usted fácilmente puede decir, sí, pues yo soy ingeniero mecánico, pero si yo quiero hacer una casa, eso simplemente es determinar las cantidades de acero. Entonces quiero hacer una columna de tanto, entonces la columna va a soportar una carga de tanto y ya tengo las cargas muertas. Yo sé cuánto acero debe de ir ahí para que ese sistema no me falle. Si este señor que tengo ahí es fijo, observen que la situación se vuelve de pronto que un poquitín más crítica. ¿Por qué? Porque los valores
Perdón, un poquitín menos crítica. ¿Por qué? Porque los valores de deflexión están controlados. ¿Cuál va a ser la condición más crítica? La condición más crítica va a ser esta. Entonces, empotrado y libre. En esta situación que yo tengo empotrado y libre, el valor de la longitud va a ser que extremadamente alto. Al ser extremadamente alto, voy a multiplicar por 2.5 veces. ¿Qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo la cantidad de carga que él puede que soportar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, muchachos? Sergio, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio. Bueno, entonces, share screen. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos el valor de la cifra mágica. Reference. Vamos a suponer que tenemos una carga W que es igual a 1000 kilogramos, que son 1 tonelada, que la longitud de este sistema elevador que yo tengo allí es igual a, vamos a suponer que es un lavador de carros, que este lavador de carros tiene que elevar. No se ve nada, profe. ¿No estás viendo nada? No, señor. No, señor. Oh, puede ser. Share screen. Ahora sí. Una función, ahora sí ya. Vamos a suponer que ese señor tiene que subir, no, 2.7 metros. 2.7 metros. Y el señor aquí arriba, estos son vidas. Entonces, estos metros hay que pasarlos a
a pulgadas, entonces sobre 0,0254. 23,031. Oye, aquí estamos. 08 o 07. 3 del 08. Hoy es 3 de agosto, no es 6. 3 de agosto, 8. Entonces yo le digo aquí que esa es la longitud. Y esto no está en metros, sino que está en... que esto está en pulgadas. ¿Qué más deberíamos de conocer? Bueno, esa es la altura. Y me piden diseñar el tornillo. O no voy a decir diseñar el tornillo, sino diseñarla. Entonces vamos a suponer que vamos a tener una columna sólida. Entonces lo primero que deberíamos hacer sería determinar la relación de esbeltez. Determinar la relación de esbeltez. ¿Cómo hago para determinar la relación de esbeltez? Yo debería decir aquí que CD es igual a ¿quién? A L sobre K. Pero K, ¿cuánto es igual? Pues K debería decir que es igual a ese QRT, que es la raíz cuadrada de ¿quién? De I sobre A. Entonces yo debería decir aquí que I es igual a ¿quién? A pi. Profe, la L es mayor. Por D elevado al cuadrado sobre pi por D a la 4. Es pi por D a la 4 sobre 64. Y el área es igual a pi por D elevado al cuadrado sobre 4. ¿Qué más debería de poder hacer? ¿Qué más debería de poder hacer? ¿Qué más debería de poder hacer, muchachos? Para un acero que tiene un SY igual a 38.000 libras. Bueno, entonces aquí debería de decir aquí que que L es igual a L por, vamos a suponer que una sólida que está fija, que está en potraje libre. Esa es la condición.
Entonces vamos a decir que este señor vale esta L, que voy a ponerle aquí que es L efectiva. ¿Qué más debería decir aquí? ¿Qué más debería poder decir acá? ¿Qué más debería de poder decir acá? Debería decir aquí que la carga crítica de P es igual a ¿qué? Y elevado al cuadrado por E por A sobre C cuadrado. Este no debería de ser P, sino que debería de ser W. ¿Qué más debería de poder decir aquí? Que CR es igual, CR es igual a pi que multiplica ese Q de T. ¿De qué? De pi la raíz cuadrada de 2 por E sobre SY. Sobre SYC. Debería decir aquí que SY. SYC. SYC es igual. Y debería poder decir aquí que debería poder decir aquí que SY es igual a 38. Muchachos, ¿cuánto nos da el diámetro? Profe, una pregunta. El modelo que se utiliza para pues calcular las dimensiones de una columna, ¿se puede trasladar o aplicar a un tornillo de potencia? Así es. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, antes de pensar en calcular el tornillo de potencia, se debe calcular en establecer, o sea, se debe poder determinar cuál es la geometría de la estructura, o sea, de la columna. Y luego de eso, entonces, se pasa a verificar la condición de carga o de potencia. Entonces, hay dos problemas. Uno que es geométrico, que es determinar el diámetro mínimo para que soporte la carga. Y el segundo problema que hay que resolver ahí es diseñar el tornillo. Listo, muchas gracias. Ok. Eso debe quedar claro. Eso debe quedar ahí absolutamente claro. ¿Qué es lo que usted de pronto observa? Que los libros de texto muchas veces no tratan ahí como de asociar, pero entonces la parte de resistencia de materiales me permite a mí determinar la geometría del tornillo. La mayoría de problemas que uno encuentra en los libros lo que le dicen es que determine aquí
el diámetro, calcule la potencia, pero el problema de diseño del tornillo de potencia va más allá. Entonces, está relacionado es directamente con seleccionar o determinar el coeficiente de fricción. ¿Por qué es importante determinar aquí el coeficiente de fricción? Porque el coeficiente de fricción me permite determinar si hay dos materiales, tuerca y tornillo, que cumplan con la velocidad de ascenso o de descenso de ese tornillo de potencia. Es una forma diferente de resolver el problema, pero es la cruel realidad a la que usted se enfrenta en la industria. Entonces, los problemas que ustedes encuentran de este tema en los libros son demasiado teóricos. Lo importante es que usted tenga claro, porque a usted de qué le sirve diseñar y construir allá el tornillo si cuando usted lo va a probar lo que usted generó fue un sistema triturador de tuercas o un sistema triturador de tornillos. Y eso usted lo puede ver en muchas plantas, sistemas de plantas procesadoras de palma o plantas procesadoras de fruta. Tienen sistemas de tornillos de potencia para triturar la fruta. Y usted se entera que efectivamente los sistemas tienen un determinado número de horas. Entonces, por decir algo, a las 50.000 horas de uso, usted tiene que cambiar los tornillos o tiene que cambiar el eje. Y entonces los sistemas se diseñan con dos conjuntos. Uno que es el eje, que es un eje hexagonal, y el segundo que es un sistema de mandíbulas que funciona como un tornillo, pero entonces aquí el tornillo no es un tornillo de potencia para transmitir carga, sino para triturar. Y efectivamente el sistema va a estar sometido a la misma condición de carga, pero el sistema lo único que hace es recoger la fruta y triturarla. De pronto en la próxima clase hablamos de un poco más de eso, los sistemas. ¿Qué es lo que sucede? Que pues es muy fácil aquí venir y no, mire, ahí está el tema. No, aquí lo importante es que usted asocie las columnas que usted da en resistencia con el tornillo y que ese tornillo le puede servir a usted ¿para qué? O para transmitir carga, sea para convertir rotación en traslación o para generar valor a un producto. Necesito una trituradora de fruta de palma. El aceite que ustedes compran allá en el supermercado, ese aceite viene de los aceites de palma. Entonces la palma se cosecha y genera un aceite. Ese aceite viene de una fruta y esa fruta se tritura o se exprime con tornillos. Entonces hay un primer proceso que es el proceso de extracción de la fruta, del raquis, que es como el tallo. Entonces yo necesito sacarle todas las pepas. Entonces para poder sacar las pepas tengo que debilitar la estructura. ¿Qué es lo que hago? Le meto temperatura y presión y lo giro. Después de eso lo pongo a girar con unos tornillos de hélices que lo que van a hacer es que van a partir el raquis o el tallo y van a sacar la fruta para un lado y los tallos sueltos para el otro. Luego de eso, entonces la fruta como tal, las pepas, se sacan y se meten en un sistema de tornillos. Entonces hay unos que son prensas hidráulicas que lo que hacen es que espichan la fruta y le retiran el aceite. Lo que les queda a ustedes de eso es que el aceite más amarillo es el aceite más puro. Y el aceite ese que vende en el supermercado, que usted ve, el que tiene omega 3 y que es súper caro, es un aceite que a través de procesos químicos usted lo ha hecho ¿qué? Más delgado y más fino. Pero si usted va en últimas a mirar cuál es el aceite más saludable, pues es el que viene de la fruta. Entonces usted en lugar de comprarse un aceite de 25.000 pesos que tiene allá omega 3 y que tiene todos los aceites. Muchachos, ¿me dan un segundo? Señor,
Vale. ¿A qué horas puedo ir? ¿Qué tenés que estoy en clase? ¿A qué horas? ¿A cuál? De 10 a 12 y de 2 a 6 de 1 a 1. De 7 a 12 y de 2 a 6, una necesidad clásica de una cebolla. Listo, gracias. Qué pena que te corte que estoy en clase. Qué pena, gracias. Qué pena, muchachos. Ya hay vacuna para la influenza. Entonces, si ustedes quieren vacunar contra la gripa, ya hay una vacuna contra la gripa. Está efectivamente la que entrega el plan de vacunación del gobierno, o hay una vacuna que es paga, que yo creo que debe estar por el orden de los 40 o 50 mil pesos. Esa es la comercial. Hay una versión comercial y hay una versión que es la versión que entrega el gobierno, que viene con menos cepas. Yo hace alrededor de 10 años, todos los años, me vacuno contra la gripe. Esa vacuna generalmente llega en mayo. Este año, con todo lo del COVID y eso, la vacuna se retrasó. Entonces, esto está llegando ahora en agosto, septiembre. Entonces llamaban para confirmar. Muchachos, esto vamos a dejar así por hoy. Yo voy a tratar de subirles la grabación de la clase allá al grupo de Teams para que quede ahí el avance, y de ser posible nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No sé, me dirán, me comentarán. Muchachos, preguntas, dudas. Profe, ya con las ecuaciones ya tendría que dar un resultado. Sí, ahí ya te debería dar un resultado y eso. ¿Qué es lo importante acá? Entonces, como todo en toda su materia, aquí lo importante es que usted vea la aplicación y el uso. El modelo de cálculo es una situación ahí muy fácil, muy sencilla. Usted le mete allá las ecuaciones y tal. El punto es que usted piense, y entonces, ¿qué debería coger de usted de esta clase? Pues efectivamente, que los tornillos de potencia funcionan. Pero hay otros sistemas que son los sistemas de potencia fluida. Y esos sistemas de potencia fluida que usted va a ver allá con el profesor Abel o con el profesor Carlos o con el profesor Fabián Horacio, los debe aprender muy bien. ¿Por qué? Porque usted como mecánico debe aprender a hacer fuerza. Ningún otro ingeniero sabe hacer fuerza como la sabe hacer un mecánico. Entonces, ¿qué tipo de fuerza hace usted? Motores de combustión interna, compresores, sistemas de potencia fluida, sistemas hidráulicos y sistemas neumáticos. Necesita fuerza, aceite. Necesita velocidad, aire. Efectivamente, están estos sistemas mecánicos que usted ve en su diseño de máquina, los tornillos de potencia. Es lo que sucede, que usted debe saber cuándo sí y cuándo no. Entonces, observe, usted aquí para poder hacer manufactura necesita entonces el centro de mecanizado o un CNC o un torno con un buen sistema de alineación, unas buenas herramientas. Y aparte de eso, entonces el ajuste, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? El sistema hidráulico usted lo compra y lo monta, usted lo tiene que ¿qué? Fabricar, poner a punto y probar. Entonces, ¿qué es lo importante de eso? Lo importante de eso aquí es que usted vea cuál puede ser la mejor opción, independiente allí del cálculo y de la situación. Pues que usted vea cuál va a ser la mejor opción. ¿Por qué? Pues básicamente porque a usted no le pagan allá por las buenas intenciones, sino que le van a pagar a usted es porque las cosas que usted diseña y construya funcionan. Muchachos, si no tienen más preguntas, que tengan un buen día y nos vemos, de ser posible, mañana
a la misma hora por el mismo canal. Yo estoy aquí en el salón de clase, es el 201 del edificio antiguo. Que tengan una buena mañana, muchachos, y cuídense mucho. Listo, profe. Listo, profe, gracias. Gracias. Listo, profe, gracias igualmente. Bye bye. Bye bye. Hasta luego.